Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a tener la lectura bíblica del día de hoy que se encuentra en Juan capítulo 8, del 31 al 38. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo como siempre, en forma alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y terminamos juntos leyendo el versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento y vamos a comenzar alabando al Señor también con la alabanza Te alabaré. Eres tú la
gloria y toda alabanza sea para nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. No sé si hay algún motivo de agradecimiento o alguna petición que quisiera presentar. Le voy a hacer pasar aquí adelante. Sí, hermano Jorge, pase por favor. Hola hermanos, ¿cómo están? La verdad es que Mariana y yo tenemos muchísimo que agradecer, partiendo por estar acá hoy día. Y justamente además porque muchos se enteraron del problema que tenía, estaba todo listo, todo hecho, y sin embargo Dios puso su mano, voté lo que tenía que votar y todo se arregló. Y esta semana ha sido beneficiosa en ese sentido, así que muchísimas gracias. No sé qué más decir, decir que estamos vivos, que estamos acá, eso es más que suficiente. Amén. Damos gracias al Señor por sus bondades, por su misericordia, y sabemos que Él siempre es fiel, ¿ya? Él siempre nos da incluso mucho más de lo que podríamos imaginar. No sé si hay alguien más que tenga algún testimonio o algún motivo de oración. Hermano Jaime, pasa por favor. Buenos días, mis hermanos. Doy gracias a Dios por estar en la casa de oración. Es para comunicarles que la próxima semana no vamos a estar en la iglesia porque vamos a ir a ver a mi cuñado para ver cómo sigue su dolencia que tiene, su malestar, y para ver si que se opere porque no se quiere operar. Así que igual les pido la oración, que sigan orando por él y para tener que llegar nuevamente a la casa de oración a dar gracias a Dios, porque en nuestro hogar estamos haciendo oraciones todas las noches, entre 10 y media estamos haciendo oraciones con mi señora, y creo que nos está yendo un poquito mejor, mis hermanos. Así que para comunicarles que la próxima semana no vamos a estar, y para ir a ver a mi cuñado que está en ese asunto, ¿ya? Así que muchas gracias por la oportunidad. No nos olvidemos de seguir orando por el cuñado de hermano Jaime, ¿ya? ¿Alguien más? Sí, hermana Smina, pero tiene que ser de acá. Yo solamente quiero pedir oración por mi vecino. Ayer falleció su hijo, que debe de ser de la edad entre 4 y 6, y están muy tristes. Pero ella dijo que eran todos cristianos. Que de todas maneras están orando para fortaleza para ellos. Amén. Sí, el vecino se llama... Dime. Se me había olvidado, cuando hicimos la reunión de los matrimonios, vine con un amigo, Ya. ¿cierto? Él en este momento está en el hospital, tiene una infección en su estómago, lo fui a ver el viernes, yo no tenía idea, ya hacía una semana que estaba en el hospital, así que le pido la oración por él. Es un muy buen amigo. ¿Cómo se llama? Amador Valenzuela. Amador Valenzuela. Amador Valenzuela se llama él, porque somos muy buenos amigos de, yo creo que unos 20, 30 años. Ya estamos cuando él era soltero, yo ya lo conocía y conozco a toda la familia de su señora que también tiene con su señora. Amén. Así que por favor les pido oración por él. Le están haciendo estudios, exámenes, y yo le dije que iba a pedir la oración en la iglesia. Muchas gracias. Amén. Entonces, no nos olvidemos de estar orando también por este amigo, Amador Valenzuela. Amador Valenzuela. ¿Ya? Amigo de hermano Jaime. Como les decía, el vecino que falleció se llama José y fue un vecino muy agradable, siempre pendiente de nosotros, y tal como decía Esmirna, ellos pertenecen a otra iglesia, son cristianos también, pero sin duda hay que estar pidiendo al Señor por fortaleza, ¿ya? También yo quisiera pedirles que estuvieran orando por el hermano Patricio Bravo. Hermana Oriana nos pidió, le hicieron varios exámenes y él tiene un linfoma en su estómago, y aparte estaban tratándolo por esta bacteria Aerobacter pylori que lo complica también. Entonces estemos orando, sabemos que el Señor es bueno, el Señor es fiel, hemos visto cómo ha obrado
en nuestros hermanos, cuando hemos estado pidiendo por la salud de ellos, el Señor siempre se ha manifestado. Entonces sigamos orando por el hermano Patricio y hermana Oriana. Creo que esos son los... Yo tengo uno más que agradecer. Quiero agradecer por la operación de la mamá de la amiga de Max, Fabiola, que ella está con un cáncer de mama y que salió bien la operación y que ahora en este proceso que significa ya yo creo que la quimio y todo, no sé si tendrá, pero que el Señor ahí esté obrando en la familia de ella. Son su hija mayor, la Laurita, compañera de Max en la universidad y de colegio, y por Fabiola también, que le dé la fortaleza para seguir este proceso que se viene. Ustedes escucharon todas las... Sí, hermana Carlita, tienes que pasar aquí adelante, si no, no se escucha. Hola hermanos, ¿cómo están? Quiero pedir oración por mi hermana mayor. Ella tiene 40 años y había tratado de ser mamá todo este tiempo, no había quedado esperando guaguita y ahora está esperando guagua. Así que quiero pedir oración para que salga todo bien y más encima son 2. Así que eso, que esté orando por ella, por mis sobrinos que vienen en camino, que salga todo bien y que la edad no sea un problema, porque eso es lo que la tiene muy preocupada, que es su primer embarazo. Así que eso. Gracias. ¿Cómo se llama tu hermana? Katy. Katy. Ya, entonces estamos orando por Katy, hermana de nuestra hermana Carlita, por esos mellizos que vienen en camino. Ya, damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estar poniendo nuestros agradecimientos y también nuestras peticiones delante de Él. Vamos a tener un momento de oración. Les pido que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Padre Santo, damos gracias por este momento. Usted ha dicho que debemos estar orando unos por otros, intercediendo unos por otros y también dando gracias en todo porque esta es su voluntad. Padre amado, hemos agradecido y también presentado nuestras necesidades. Pedimos, Señor, que usted obre en cada una de ellas conforme sea su voluntad. Y también pedimos por aquellos que no han podido venir el día de hoy, que usted esté acompañándolos. Pienso en la familia de Denis, la familia de Rodrigo, que usted esté, Señor, donde ellos se encuentran. Padre amado, dejamos el resto de la reunión en sus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a seguir alabando con el himno Comprado por Sangre de Cristo. Y les voy a pedir que se pongan en pie para cantar este himno. Al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, tu gozo me hace sentir, que llena de hasta mi alma, con él es tan dulce vivir, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé,
no solamente nos agrada cantar al Señor porque Él es bueno, sino porque Él es nuestro Dios. Él merece toda nuestra exaltación, toda nuestra alabanza, y esa es la última alabanza que vamos a entonar antes de la predicación. Dios, te exalto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Tenemos un Dios maravilloso, digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra exaltación, y a Él debe ser siempre toda la gloria y toda la honra. Hemos tenido una semana larga de fiestas patrias, una semana en que uno se llena de orgullo por la tierra donde nació y con todas sus manifestaciones de nacionalidad nos quedamos llenos, hablando de la libertad que tenemos en nuestro país. Y la lectura que tuvimos al comienzo de esta reunión nos habla justamente del valor de esa libertad y de lo que es la verdadera libertad. El tema de hoy es permaneciendo en su palabra, permaneciendo en su palabra. Y el texto son los versículos 31 y 32 de Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y quisiera recalcar esa última frase: y la verdad os hará libres. Tengamos un momento de oración. Padre Santo,
Pido, Señor, que su palabra permee nuestras vidas, que llegue, Señor, hasta lo profundo de nosotros, que podamos vernos reflejados en ella y que podamos, Señor, de alguna manera sentir que ella hace la obra en nosotros. Tu palabra, Padre Santo, es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos y penetra, dice, hasta lo más profundo, hasta el tuétano de los huesos, Señor. Ayúdanos para que ella transforme nuestras actitudes, para que ella transforme nuestras vidas y que podamos ser, como recién leímos, realmente, verdaderamente tus discípulos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Cuando llega una buena noticia, es motivo de alegría, ¿ya? Por ejemplo, la operación fue todo un éxito. ¿Cuántos hemos escuchado esa noticia? Quizás porque fuimos sujetos de una operación o porque nuestra esposa fue a tener nuestro hijo y el doctor nos dice salió todo perfecto. Ya son noticias que realmente alegran nuestro corazón. No hay nada como las buenas noticias. Ahora, cuando alguien está siendo operado a corazón abierto, como hay alguno aquí que, gracias a Dios, está bien en nuestra presencia, ¿ya? Y sale el doctor, hay una incertidumbre, ¿ya? Los familiares quieren saber qué pasó, ¿ya? ¿Salió todo bien? ¿Hubo alguna complicación? Hasta el momento en que el doctor dice, no, todo salió bien, fue un éxito, recién ahí llega el alivio, recién ahí llega la compostura. Van a quedar cicatrices, sin duda, después de una operación. Las heridas quedan ahí, pero comienza un periodo de sanidad. ¿Ya? Ahora, ¿de qué buena noticia debemos hablar nosotros? ¿De qué mala noticia es de la que nos libra el Señor Jesucristo? Ahora, ¿cómo es que Él libra de esa mala noticia? Estas palabras con las que comenzamos la predicación, ahí en Juan capítulo 8, versículo 31, son palabras que el Señor Jesús le dice a quienes habían creído en Él. Dice bien claro, estas palabras dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta surge de manera espontánea. ¿Cuál es la verdadera libertad de la cual el Señor está hablando a estos judíos que habían creído en Él? ¿Qué es la verdadera libertad? Y una pregunta para nosotros, ¿soy yo realmente libre? ¿Soy yo realmente libre? O pensémoslo de esta manera, ¿podríamos nosotros reunir la fuerza de voluntad para hacer lo que no queremos hacer? Cuando nosotros hacemos lo que no queremos hacer, eso no es libertad total. ¿Ya? Y muchas veces no es la forma en que nosotros queremos vivir, haciendo lo que no queremos hacer. Ahora, hay siempre una limitación que existe cuando hay una presión sobre nosotros. Cuando estamos siendo presionados es como tratar de andar en contra de la corriente. Y si tenemos el deseo de hacer algo, pero no tienes la capacidad de hacerlo, entonces no eres libre para hacerlo. Tienes el deseo, pero no tienes la capacidad. Ahora, si tienes el deseo y tienes la capacidad para hacerlo, pero no tienes la oportunidad, tampoco podríamos hablar de que eres libre para hacerlo, te falta la oportunidad. Ahora, si tienes el deseo, si tienes la capacidad de hacer algo, y tienes la oportunidad para hacerlo, y eso al final te destruye,
¿ya? Tampoco eres libre. Es decir, quiero hacer algo, tengo la capacidad, tengo la oportunidad, lo hago y eso me destruye. Significa que no soy libre, porque autodestruirse, no podríamos decir que es algo natural. Una persona libre no se autodestruye. Ahora, para ser plenamente libres, nosotros debiéramos tener el deseo, la capacidad, la oportunidad de hacer lo que nos hará felices, sin arrepentimiento. Y solamente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros, puede hacer que eso sea posible en nuestra vida. Que tener el deseo, tener la capacidad y la oportunidad para ser realmente felices. Eso lo logra el Señor Jesucristo. En la lectura bíblica, ahí en Juan capítulo 8, del 31 al 38, el Señor dice que se dirige a los que habían creído en Él, a esos judíos que habían creído en Él. Y le dice que si se mantienen fieles a las enseñanzas que Él les está dando, van a ser realmente discípulos de Él. Eso les dice. Si ustedes se mantienen fieles a lo que yo les digo, van a llegar a ser mis discípulos. Y van a llegar a conocer la verdad. Y esa verdad que yo les estoy enseñando es la que los va a hacer libres. Ahora, ¿qué pasó? La gente que estaba ahí escuchando al Señor tuvo una reacción como la que podríamos haber tenido cualquiera de nosotros. Yo tuve esa misma reacción. Ellos dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dice que vamos a ser liberados? Cuando yo conocí al Señor, o cuando empecé a escuchar de Cristo y me dijeron que yo tenía que ser esclavo del Señor, yo dije, yo no voy a ser esclavo de nadie, ¿ya? Porque yo soy libre. Pero en realidad, cuando uno empieza a entender los motivos del Señor Jesucristo, uno se da cuenta que si no es esclavo de Él, es esclavo del pecado. Y ser esclavo del pecado es lo peor que puede existir. En cambio, ser esclavo de Cristo es ser libre realmente. Entonces ellos le dijeron esto, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les dice, ciertamente, les aseguro, que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Ya? Ahora bien, el esclavo, dice, no se queda en la casa para siempre, no se queda con la familia para siempre. ¿Se acuerdan que en esa época, cuando uno tenía un esclavo, venía el tiempo del jubileo en que los esclavos se liberaban y cada esclavo se iba a donde estaba su familia o del lugar donde provenía? El esclavo no queda siempre con la familia, le dice. Pero el hijo sí. El hijo se queda en la familia para siempre. Así que, si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, le dice el Señor Jesucristo, ustedes están procurando matarme. Me están procurando matar. Porque no está en sus planes aceptar la palabra que yo les estoy dando. Yo les hablo, dice el Señor en el versículo 38, lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan, dice, hagan lo que del Padre han escuchado. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos una declaración de libertad por parte del Señor Jesucristo, que algunos judíos no comprendieron. De la misma manera como hoy en día hay gente que no comprende lo que el Señor Jesucristo les está entregando. ¿Cuál era la escena en esto? Habían judíos que sí habían creído en el Señor Jesucristo, que sí habían creído que Cristo era el Hijo de Dios y Dios el Hijo, que Él venía del Padre, pero otros no querían creerlo. Por eso que el Señor le habla a los que habían creído en Él. De la misma manera como el Señor nos habla a cada uno de nosotros. En Juan
capítulo 8, algunos versículos antes, versículo 27 al 30, dice: ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, dice, muchos creyeron en él. ¿Ya? El Señor le estaba diciendo, va a llegar el momento en que el Hijo de Dios va a ser crucificado, y ahí van a entender. ¿Ya? Cuando le dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. De hecho, cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, muchos creyeron también en él. La definición de Jesús acerca de lo que es un verdadero discípulo. ¿Ya? Discípulo es aquel que se mantiene fiel a las enseñanzas de Cristo. Un discípulo de Cristo se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús. En Juan 8:31 el Señor decía que se dirigió a los que habían creído en él y le dijo: si se mantienen fiel a mis enseñanzas, serán mis discípulos. Entonces la pregunta al tiro para nosotros: ¿estamos siendo fieles a las enseñanzas del Señor? No podemos decir que somos discípulos de él si actuamos de manera distinta a lo que él pide que actúen los que creen en él. La Biblia dice que son muchos los que dicen que creen en Dios, pero aún los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. También dice que sin fe, o más bien dicho, que somos salvos y mostramos nuestra salvación por medio de las obras. Que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? Es fácil decir que uno es cristiano, pero si no tiene un respaldo, si no tiene una vida que demuestre ese cristianismo, somos como los políticos, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los políticos? Prometen y no cumplen. ¿Ya? El cristiano, el Señor dice que tu sí sea sí y tu no sea no, sin ambigüedades. No prometas. De hecho, en Eclesiastés dice que no debemos hacerle promesas a Dios si no las vamos a cumplir. Es mejor que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos. Por eso que la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Santiago dice: muéstrame tu fe por la forma en que tú vives. Muéstrame tu fe por las cosas que tú haces. Ahí te voy a creer. Pero si tú hablas y tu vida es ajena a lo que estás diciendo, no vale nada tus palabras. La evidencia de que alguien se ha arrepentido de sus pecados es un conocimiento que es revelado del cielo por medio del Espíritu Santo. Quien ha creído en Cristo como Señor y Salvador no querrá entristecer al Espíritu de Dios que habita en él. No querrá ahogar la palabra que el Espíritu que habita en él le está diciendo. Por eso que un cristiano va a vivir en fidelidad por la gracia que ha recibido, por esta salvación tan grande. Y si peca y se da cuenta que ha pecado, va a correr nuevamente a los pies de Cristo buscando nuevamente su perdón y su santificación, sabiendo que no ha perdido la salvación, pero sí está comprometida la comunión con este Salvador tan maravilloso. Ahora, ¿cómo y cuánto nosotros diariamente creemos en ese conocimiento y en esas enseñanzas del Señor Jesucristo? En cada momento de nuestra vida cotidiana hay situaciones en que nosotros tenemos que estar decidiendo, tomando decisiones,
haciendo compromisos, ¿ya? Actuando. ¿Cómo son esas decisiones? ¿Cómo son esos compromisos? ¿Cómo son nuestras actitudes con respecto a lo que Dios espera que nosotros hagamos? Ahora, la consecuencia de la fidelidad a las enseñanzas del Señor Jesucristo, el Señor mismo lo dice ahí en Juan 8:32. Dice, si se mantienen fieles a lo que yo les digo, van a ser mis discípulos. Es decir, nuestra vida está mostrando si somos discípulos o no del Señor. Ahora dice también que a través de esta enseñanza vamos a conocer lo que es verdaderamente la verdad. Y esa verdad es la que nos va a hacer libres. La verdad espiritual en esta vida no se descubre, sino que se recibe. Cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Al recibir a Cristo recibimos esa verdad. No es algo que uno tiene que estar descubriendo por uno mismo, sino que es algo que vamos a recibir por parte de Dios, en Cristo Jesús. En cambio, las enseñanzas de este mundo, esas son las que nosotros vamos a ir descubriendo por nosotros mismos. Entonces, la verdad de esta vida, en esta vida, es revelada por la Biblia, culminando esta verdad en la persona del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿a dónde nos lleva ese oír y esa palabra? Ese oír y esa palabra nos lleva a la persona de Cristo, ¿ya? Y en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, recibimos esa verdad. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, quien muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados y en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó como heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Este Hijo que es la verdad en Jesús es la que nos hace libres a nosotros. Ya que somos creyentes, vemos el mundo a través de la verdad de Jesucristo. Cuando nosotros decimos que somos bautistas y que nuestra regla de fe y práctica es la Biblia, es porque todo lo que nosotros hagamos y digamos tiene que ir a través de ese filtro. Si lo dice la Biblia, tenemos que hacerlo. Si la Biblia no lo dice, no tenemos obligación de hacerlo. Pero si lo dice, tenemos que hacerlo, ¿ya? ¿Qué pasa si a un no creyente le hablamos de libertad? ¿En qué va a pensar una persona que no conoce a Cristo cuando se le pronuncia la palabra libertad? Inmediatamente va a pensar en lo que es la libertad de carácter político, ¿ya? Le vendrá a la mente quizás lo que no tienen algunos países, que es no tener libertad política. Pensar en un país socialista, donde la gente no puede hacer lo que quisiera, sino que es gobernada por un sistema. Pero Jesús no está hablando de libertades políticas aquí, porque incluso una persona puede estar presa y ser libre en Cristo, ¿ya? El Señor está hablando de otro tipo de libertad. El argumento de los judíos en contra de lo que el Señor les estaba diciendo, y la verdad os hará libre, fue: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que nos puedes liberar? Esos judíos que no creían en Cristo Jesús y que dijeron que jamás habían sido esclavos, estaban mintiendo. Hay un escritor cristiano, un teólogo inglés, que se llama Warren Wiersbe, dice: la afirmación de ellos de que los descendientes de Abraham nunca habían sido esclavos era, por cierto, falsa,
porque es refutada por las escrituras del Antiguo Testamento. Los judíos habían sido esclavos de 7 naciones poderosas, según registra el libro de Jueces. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. Las 2 tribus del sur habían estado 70 años en cautiverio de Babilonia. Y en esa misma hora, los judíos se hallaban esclavos de Roma. Entonces, ¿cómo dicen que jamás habían sido esclavos? Es difícil que aquellos religiosos de esa época, que eran arrogantes de hecho, admitieran sus fracasos y sus necesidades. Es lo mismo que pasa el día de hoy. Cuando una persona es confrontada con las Escrituras, lo primero que va a hacer es excusarse. Lo primero que va a tratar de hacer es decir, no, esto no me toca a mí. Yo hago las cosas como yo pienso, yo hago las cosas como yo creo. ¿Ya? Muy parecido a la actitud de ellos. Pero, ¿cuáles son los fracasos y las necesidades de aquellos que no creyeron? De aquellos que no creen. Nosotros como cristianos pecamos más de lo que imaginamos. Ninguno de nosotros puede decir yo no peco. El Señor Jesucristo, a través de Primera de Juan, nos dice, si alguno dice que no ha cometido pecado, ¿qué dice? Es mentiroso. ¿Ya? Nosotros pecamos y necesitamos diariamente más de la verdad de Cristo. ¿Para qué? Para ir acostumbrándonos a vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. No es fácil la vida cristiana. De hecho, la vida en sí no es fácil. Gracias a Dios, los cristianos tenemos su palabra, que es la guía que nos permite vivir en este mundo, acercándonos cada vez más a la forma en que Él quiere que nosotros vivamos. Estos judíos no veían ni siquiera su esclavitud física, mucho menos podían ver la esclavitud de la que hablaba el Señor Jesucristo. Esclavitud que la verdad de Cristo y el Señor mismo, a través de sus enseñanzas, tienen el poder para quitárnosla de encima. Aquí vemos una declaración de Jesús sobre lo que esclaviza a la humanidad y cómo esta humanidad puede ser libre. El Señor Jesucristo dice, lo que esclaviza a la humanidad es el pecado. El pecado. Hay muchos que ni siquiera se dan cuenta que están en pecado, pero el pecado existe. Y dice que eso es lo que esclaviza a la humanidad. Cuando el Señor dice en el versículo 34 de Juan 8, de cierto os digo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. En el fondo somos esclavos de lo que obedecemos. Ya sea somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. ¿Ya? En Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18, Romanos 6, del 15 al 18, dice la Biblia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es el caso nuestro. Podemos decir, bueno, la ley era para los judíos. Entonces, nosotros que no somos judíos, que no tenemos que someternos a la ley, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? Y agrega, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Lo que Dios nos dice a través de su palabra es que el hombre jamás es libre en sí mismo, porque va a ser esclavo del pecado o va a ser esclavo de la justicia. La diferencia es que si es esclavo del pecado, su fin es la muerte, y si es esclavo de la justicia, su fin es vida y libertad.
Así que la humanidad entera, dice la Biblia, está esclavizada por el pecado. Ahora, pensemos en nosotros. ¿Qué pecado nos está esclavizando? ¿Cuál es el pecado que cometemos con más frecuencia? Acuérdense que la definición de pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esa es la definición de pecado. Es decir, ¿qué cosa hay en nuestra vida que sabiendo que debiéramos hacer, no le estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo es porque estamos obedeciendo a esa forma de actuar y estamos siendo esclavos de esa forma. El pecado más común en el mundo es no creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ese es el pecado más común. Y de hecho, es el único pecado que no tiene perdón. Cuando una persona muere sin haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, sin haber recibido a Cristo en su ser como el Salvador y el único Señor, esa persona, dice la Biblia, que va a ser condenada en el infierno. Porque es el único pecado que no se puede perdonar. Todos los demás pecados se pueden perdonar, excepto ese. No creer en Cristo. Y es el pecado más frecuente en este mundo. Jesús dice, todo el que peca, esclavo es del pecado. Y la humanidad está esclavizada. ¿Y qué nos da? ¿O qué le da ese pecado a la humanidad? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, o el producto, o la consecuencia, como quieran decirle ustedes, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que el Señor dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Ahora, cuando el Señor dice que nosotros debiéramos seguir sus enseñanzas, está diciendo que nosotros debiéramos ofrecernos a nosotros mismos para servir a la justicia que lleva a la santidad. Eso es lo que el Señor quiere. Ahí en Romanos habla de que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, en Romanos 12, 1 y 2, que debemos presentar nuestro cuerpo de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso, ¿no es cierto? Es lo que Dios quiere. En Romanos 6, fíjense, Romanos 6, versículo 19 al 23 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. ¿Ya? Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Piensen ustedes, la gente que se hace esclava del pecado. Quizás en un comienzo el pecado parece atractivo, ¿ya? Como escuchaba la otra noche, que cada uno haga como le plazca. ¿Será tan así la libertad que cada uno haga lo que le place? ¿Qué pasa cuando se le da rienda suelta a la voluntad del ser humano? ¿Qué pasa cuando se cae, como se dice por ahí, en la anomia? Cuando no hay ley y cada uno puede hacer lo que se le antoje. ¿Cuál es el resultado de eso? Por naturaleza, el ser humano es egoísta. Por naturaleza, el ser humano no tiene empatía. Por naturaleza, el ser humano busca lo suyo propio. Y podemos ver que, por ejemplo, cuando cada uno puede hacer lo que quiera, un joven se puede ir a una fiesta, emborracharse hasta quedar
nublado, ¿no es cierto? Se le apaga, como dicen ellos, la televisión. Puede caer en un coma hepático y morir. ¿Qué sacó? Al principio parecía tan encachado, pero si se sigue en el pecado, eso no lleva a nada bueno. El que prueba las drogas, quizás al comienzo no tiene ningún problema, pero al final terminan pidiendo limosna en las calles, durmiendo debajo de los puentes, con una vida destruida. Y así ustedes pueden tomar cualquier cosa que el ser humano dice, esto me gustaría. Pero tiene que haber una norma, tiene que haber un cauce, tienen que haber límites. Y Dios, a través de su palabra, pone esos límites, pone esos cauces, a través de los cuales la vida humana tiene un valor, a través de los cuales la vida humana sirve para algo y no se transforma en un desperdicio. Por eso que el Señor muestra la diferencia entre ser esclavos del pecado o ser esclavos de la obediencia. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es el libertador de la humanidad. ¿No es cierto? Juan 8:35. Ahora bien, el esclavo no se queda siempre en la familia, pero el hijo se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo os libera, refiriéndose a sí mismo, ustedes serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, le dijo el Señor. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes. Hagan lo que del Padre han escuchado. La Biblia nos dice que nosotros debemos poner nuestra fe en Jesucristo y pasar de ser un esclavo del pecado a ser un esclavo de Dios, a ser un hijo de Dios. Cuando por medio del Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que es Dios quien nos adopta y nos hace suyos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí es pagada nuestra deuda, ahí somos redimidos. Cuando un esclavo es comprado por otra persona, ese esclavo es redimido. ¿Ya? En el caso de nuestra relación con Cristo, éramos esclavos de Satanás, del pecado, y Él nos compró. La Biblia dice, nos compró por un precio. La redención nuestra le costó a Cristo su sangre, su vida en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que Él pagó para comprarnos. Y ahora ya no somos esclavos de Satanás, somos sus esclavos. Pero Él, como es un buen amo, nos trata como hijos adoptivos. La Biblia dice que cuando uno es perdonado y reconoce la gracia de Dios que ha obrado en uno y se da cuenta de que ha recibido esa nueva vida, sabemos que vamos a ser tentados, que vamos a pecar. Pero al dimensionar el amor de Dios que nos fue dado a nosotros por el Padre, nosotros le vamos a amar a Él. ¿Y por qué? Porque mucho Él nos ha perdonado. No se trata de pecar por pecar. La Biblia dice que somos pecadores y que vamos a cometer pecado al ceder a la tentación. Y que si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos con el Padre. Podemos confesar nuestros pecados y Él nos va a perdonar. No vamos a perder la calidad de hijo, pero nos damos cuenta que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Él nos ha perdonado mucho. No merecíamos el perdón, merecíamos la condenación, merecíamos el infierno, pero hemos recibido esto por gracia, no porque lo mereciéramos. Y eso nos debiera a nosotros hacer, ser obedientes. Ahora la pregunta, ¿eres espiritualmente libre o todavía vives en esclavitud? Quizás los que estamos aquí podríamos decir, sí, el Hijo me liberó. Pero tú que estás escuchándolo a través de las cámaras, a través de un computador, ¿eres libre o estás siendo esclavo de algún pecado?
La buena noticia para ti es que si crees en Cristo, habrás sido perdonado. Habrás pasado de muerte a vida, de ser esclavo del pecado a pertenecer a Cristo. En el libro de Levítico nos dice la Biblia lo siguiente, hablando de que en ninguna parte de la Biblia se oculta que somos pecadores. ¿Ya? Dice aquí en Levíticos capítulo 4 del 1 al 3, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El hombre peca. En la antigüedad tenían que hacer un sacrificio animal, pero Juan, al ver a Jesucristo acercándose a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros fueron figuras, pero el que quita el pecado es Cristo. Y tuvo que morir porque somos pecadores. Como está escrito, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Todos los seres humanos necesitan de un Salvador. Todos los seres humanos necesitan de un sacrificio hecho a favor de ellos por alguien que pueda hacer ese sacrificio. Y el único que ha hecho ese sacrificio, acepto a Dios, es Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice la Biblia, en que podamos ser salvos. Así que debemos descansar de nuestras obras si creemos que por las obras vamos a ser salvos. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El justo tenía que morir por los injustos. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10, dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, debemos aprender a vivir en su libertad y crecer en su libertad. ¿Qué significa eso? Conocer la Biblia, conocer las enseñanzas de Jesús, leer diariamente su palabra, solos o acompañados por nuestra familia, por nuestros amigos, presencialmente o en línea. Juntos debemos abrazar esta verdad que nos ha hecho libres. Si alguno peca, dice la Biblia, abogado o intercesor tenemos ante el Padre en la persona de Jesucristo el justo. Para concluir, hermanos, Jesús dijo, ciertamente les aseguro que todo el que peca, esclavo es del pecado. Pero también dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Van a conocer la verdad
y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Podríamos decir que de la sala de operaciones de la cruz salió Dios y dijo, todo salió bien, todo salió bien. Tienen un corazón nuevo. Y no es porque seamos justos, sino porque Cristo, el Hijo de Dios, es el justo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Murió por nosotros, aplacando así la santa ira de Dios. Y de esa manera Dios pudo adoptarnos como hijos. Y aunque queden cicatrices en nuestras vidas, aunque queden consecuencias del pecado en el que anduvimos, y seguimos viviendo en un cuerpo que tiende hacia el mal, sabemos que nos espera la redención eterna cuando estemos para siempre en la presencia del Señor. Así que el llamado es, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él y conoce la verdad que te hará libre. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de lo que significa la verdadera libertad. Damos gracias porque vivimos en un país que aún tiene libertad para comunicar el Evangelio, que aún tenemos libertad para reunirnos, para adorarte a ti, Padre Santo. Pero la mayor de las libertades es haberte conocido a ti a través de la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a que muchos puedan oír el mensaje de salvación, que muchos puedan pasar de ser esclavos de Satanás a ser hijos de Dios, adoptados, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Padre Santo, ayúdanos a ser tus discípulos, ayúdanos a obedecer tus palabras, a permanecer fieles a ellas y a vivir en esa libertad, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.